Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la función buscar v. La función buscar v es una de las funciones más llamativas y las más importantes que contiene Excel. La función buscar v requiere de la siguiente sintaxis: un valor buscado, una matriz o tabla, un indicador de columna y un rango, que realmente quiere decir coincidencia, el tipo de coincidencia. Entonces, vamos a usar la función buscar v desde cero. Entonces, ¿para qué nos sirve la función buscar v? Nos sirve para encontrar un valor dentro de una tabla o un rango. Entonces, aquí la tabla que les traigo a colación nos denota los meses, el número del mes y el mes al cual hace referencia. Entonces, pues es un ejemplo muy básico, es para empezar a hacer el uso de la función buscar v desde cero. Por ejemplo, queremos saber el mes 6, qué mes es. Entonces, cuando vayamos a buscar el 6 en esta matriz de datos, el resultado que nos va a dar es junio. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar, que les voy a anotar, va a ser encontrar el mes 2 y él me va a decir a qué hace referencia. Entonces, el primer paso, vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso va a ser seleccionar una celda, ¿sí? En este caso va a ser la celda F2. El segundo paso va a ser escribir dentro de esta celda, que en mi caso es la celda F2, vamos a escribir igual, o también podemos usar la tecla más, y vamos a escribir buscar V y luego paréntesis. También alternativo a paréntesis podemos también usar la tecla tab. Bueno, en el tercer paso vamos a seleccionar el valor que queremos buscar. Como les mencioné, lo que queremos buscar para el ejemplo va a ser el 2. El mes 2, quiero que me diga qué mes hace referencia al número 2. En este caso, como les he recordado en mis tutoriales anteriores, suelo no colocar el número 2 y la idea es eso, que podamos automatizar. Entonces lo que hacemos es darle referencia o darles teclear una celda que es la cual va a contener nuestro número de búsqueda. Entonces en este caso podemos digitar F1 o con clic izquierdo sencillamente vamos y le damos clic izquierdo a la celda F1 y él nos va a salir como está en la pantalla. En el paso 4 lo que vamos a hacer es escribir punto y coma o coma según sea tu configuración y vamos a seleccionar la matriz o tabla de datos. En este caso, para este ejemplo, la matriz va a ser todos los pares o las columnas donde está contenida la información. En este caso, sin los títulos. Va a ser desde la celda A2 hasta la celda B13, como lo podemos ver aquí. Posteriormente, y es el paso que considero que es donde se cometen mayores errores, vamos a escribir punto y coma y posteriormente vamos a escribir el número de la columna que deseamos buscar. Aquí es importante que tengamos en cuenta que siempre para la función buscar v, el valor en la columna donde se encuentra el valor de referencia que vamos a buscar siempre va a ser el número 1. Siempre. Y todas las celdas que se encuentren a su derecha en columnas van a tener una numeración subsiguiente. Por ende, si como en el ejemplo que estamos viendo, tenemos la columna A, ¿sí? Que es 1, la B va a ser 2. Perdón. ¿Sí? Si por ejemplo tuviéramos el objetivo o la columna donde queremos buscar el valor estuviera en la F, entonces A sería 1, seguiría siendo 1 porque vamos a buscar el valor. Recuerden, siempre debemos tener en mente qué es lo que vamos a buscar. Entonces seguiría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quisiera buscar un valor que se encuentra en la F, tendría que aquí colocar no un 2, sino un 6,
Para nuestro ejemplo, pues aquí va a ser 2. Posteriormente, ya casi estamos terminando. Digitamos nuevamente punto y coma o coma y vamos a escribir la palabra false, en español falso. También, yo nunca uso falso, yo siempre uso el 0. El 0 es la coincidencia exacta. Digitamos el 0 y cerramos paréntesis y tecleamos presionamos la tecla entrar y nos va a dar ya el resultado. Como podemos ver aquí, ya nos dio el resultado y es febrero. Entonces el mes 2 va a ser febrero. La fórmula finalmente pues es como aparece aquí en pantalla. Y hemos terminado el uso de la función buscar v desde cero. Vamos entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir al Excel y vamos a reflejar o a digitar o realizar, a calcular lo que acabamos de ver en la presentación. Listo, entonces como pueden observar, aquí ya estamos en el Excel, vamos a hacerlo para que pues lo volvamos como a repasar y volvamos a ver de qué se trata. Entonces lo primero era seleccionar la celda, luego era colocar un igual, ya hacer llamado a la función, buscar v, damos tab o o abrimos paréntesis, cualquiera de las dos. El valor buscado, ya sabemos, en este caso hubiéramos podido colocar el 2, pero lo que recomiendo como siempre es buscar una celda donde luego podamos cambiar este valor. Entonces tecleamos con clic izquierdo, aquí F1, vamos, en mi computador es punto y coma, nos vamos a hallar la matriz, buscamos la matriz, que en este caso sería A2 a B13, en este caso pues no la voy a fijar porque solo voy a buscar un valor, pero sí siempre recomiendo que fijemos la matriz. Punto y coma, el indicador de columna, como veamos, el A siempre va a ser la primera donde contiene nuestro dato que queremos buscar y la siguiente va a ser el 2 y así consecutivamente. Entonces aquí sería 1, 2, 2 y punto y coma, y como les mencioné aquí, verdadero es para una coincidencia aproximada. Realmente el uso de esta función nunca la he usado con verdadero, nunca he necesitado una coincidencia aproximada, pues para eso está la función buscar. Y falso ya es para que nos dé la coincidencia exacta. Podemos hacer cualquiera de las dos. Lo que yo siempre uso es colocar un 0, que finalmente es lo mismo que falso. Y cerramos paréntesis y tecleamos enter. Entonces, como pueden observar, aquí ya tenemos nuestro resultado. Entonces, aquí ya podemos colocar, bueno, aquí ya tengo ya le había colocado listas desplegables, como lo hemos visto ya en otros videos que les he realizado, donde puedo pues escoger, entonces digan, yo quiero saber el mes 10 a qué hace referencia. Entonces, como pueden observar, el mes 10 hace referencia al mes de octubre. Bueno, aquí lo importante entonces es que volvamos y volvamos y volvamos y volvamos a hacer el ejercicio. Realmente, ¿cómo se aprenden estas funciones de Excel? Repitiendo. La función buscar B, como les mencioné al principio, es una de las más interesantes que tiene Excel. No, para mí no es la mejor. Hay unas nuevas como lo es buscar X, que lo vamos a ver en los tutoriales más avanzados. Pero la función buscar B, como les mencioné, pues estuvo en el top de las funciones de Excel por mucho tiempo. Bueno, vamos entonces a entrar nuevamente al Excel para ver otras opciones de su uso. Bueno, entonces continuemos acá. Entonces vamos a pulir un poquitico eso del Excel del buscar B desde cero. Entonces aquí lo que tengo preparado es
aquí el mes, no solo voy a buscar dado el número del mes, no voy a buscar solo el mes, sino que voy a buscar el trimestre y el supervisor que, digamos que es una planta, el supervisor que estuvo de turno pues para ese mes. Entonces aquí lo que hacemos pues sería traernos esos dos campos, podemos traernos, los copiamos y lo podemos traer con transponer, ¿sí? Control derecho, clic derecho y luego transponer. Y aquí vamos nuevamente, entonces queremos saber del mes 10, ¿sí? Volvemos a llamar la función, lo que vamos a buscar es esta, fijamos, punto y coma nuevamente, entonces vamos a traer de la matriz nuevamente, la abordamos toda, ¿sí? Desde la A2 hasta la D13 va a ser en este caso, porque ya la tabla se amplió. F4, punto y coma, y ahora entonces vamos al indicador de columna. Entonces, en este caso recordemos lo que estamos buscando es el 10 está en la columna A, ¿sí? Y lo que queremos es trimestre, entonces vamos 1, 2, 3. Entonces, la columna que queremos es la número 3, ¿sí? Y punto y coma y luego un 0. Y cerramos para que nos dé la coincidencia exacta. Entonces allí nos dice pues que el mes 10 se encuentra dentro de lo que es el trimestre cuarto. Entonces vamos con el siguiente. Entonces el supervisor. ¿Listo? En este caso voy a hacerlo no con el número del mes, sino con el mes para que ustedes vean cómo cambia, para que vamos transformando allí la idea de cómo cambian las búsquedas, ¿vale? Entonces aquí me voy a la celda F6 y vuelvo a llamar la función buscar V, ¿sí? Ahora lo que voy a buscar es este de aquí, la celda F2, la voy a fijar, punto y coma, y la matriz. Entonces, miren lo que sucede y por eso quiero hacerles este ejercicio. Entonces vamos nuevamente como si lo hubiéramos hecho como el ejercicio anterior, fijamos porque digamos que aquí está la matriz de nosotros, punto y coma, y vamos al indicador de columna como lo hicimos en la vez pasada, sería 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces el supervisor estaría en el 4 y nuevamente pues 0 o falso para la coincidencia. Pero miremos qué pasa. Nos salió un error, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Aquí lo que hicimos fue tratar, miren, evaluemos pues la fórmula. Lo que hicimos fue buscar el valor de octubre dentro de la matriz tabla, pero elegimos esa matriz que iniciando iba a buscar era en el número del mes, lo cual es equivocado. Nosotros debimos haberle dicho al Excel que donde íbamos a empezar, como íbamos a buscar el nombre del mes está aquí en la columna B. Entonces no podíamos haber empezado desde la B y por tanto también el conteo debió haber empezado desde la B. Entonces vamos a reformular esto, ya habiendo entendido un poco los argumentos del por qué el error. Entonces vamos nuevamente, entonces en este caso sería nuevamente, borramos fórmula y vamos con igual, buscar V y vamos al valor buscado, nuevamente pues vamos a dar aquí, vamos a ver octubre, punto y coma, y aquí es donde vamos a cambiar, ya no va a ser desde A2, sino que va a ser desde B2 hasta D13, F4, punto y coma, y ya no vamos a llamar la cuarta columna, sino que pues vamos a contar 1, aquí recuerden siempre el primero es 1, valga la redundancia, 1, 2 y 3, entonces el supervisor va a ser 3. Listo, y punto y coma y nuevamente 0 o falso. Y ahora sí vemos cómo el supervisor sí ya es el que nos está indicando.
Voy a copiar aquí. Sí. Va a quedar grande, pues. Listo. Entonces ya Ernesto, para el mes 10, Ernesto fue el supervisor o es el supervisor encargado de el mes de octubre. Miremoslo acá, octubre, ¿sí? Es Ernesto. ¿Listo? Entonces allí corroboramos el uso nuevamente desde cero de la función buscar v. Vamos ahora después de aprender desde cero, como aprender los argumentos y el contexto, vamos a unos problemas que considero que son básicos para el uso de la función buscar v. Entonces recordemos que la función buscar v requiere de los siguientes argumentos: un valor buscado, una matriz de una tabla, el indicador de columnas y lo que aquí dice rango, pues la coincidencia. Entonces vamos a construir esa tabla. Esa tabla es, nuevamente, nos dan el número de mes y el nombre del mes. Debemos hallarlo. Ya lo hicimos, vamos a hacerlo rápidamente. Y adicionalmente aquí ya nos están dando unas ventas y unos costos de una empresa durante los 8 primeros meses no nos dicen todavía algún año. Entonces lo que vamos a hacer luego va a ser es buscar nuevamente. En este caso ya cambiamos el 2, lo que habíamos visto ahora. Igual recuerden que eso es formulado. Entonces vamos a hallar el nombre del mes que hace referencia al 6 y vamos a traer las ventas y los costos. Y posteriormente la utilidad y el porcentaje de utilidad. Entonces, manos a la obra. Vamos entonces aquí. En esa pues no me voy a detener mucho. Buscar V. Bueno, en esta va a cambiar un poquitico, pero nos vamos a ir volviendo como más complejos en el tema, ¿cierto? En este caso, el valor del mes o la tabla que hace referencia, que me dice que es mes 1, no está en la misma hoja. Entonces, por ende, voy a tener que recurrir a otra hoja donde ya están los datos. Esto normalmente es muy útil cuando requerimos basarnos en una misma tabla varias veces, entonces vamos a tener que hacer repetidamente este ejercicio. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos. Valor buscado. Entonces sería 1. Aquí no lo voy a fijar porque, si ven, voy a duplicar o a replicar esta función para todos los meses que se encuentra y se encuentran de una forma vertical, entonces no lo voy a fijar. Entonces sería, voy a buscar a 6. ¿En dónde lo voy a buscar? Entonces allí me remito a la otra pestaña. Entonces voy a buscarlo entre la celda A2 a la B13. Esa sí la fijo. La matriz siempre se fija, ténganlo en cuenta. F4, punto y coma. ¿Y qué indicador tengo? Nuevamente voy a traerme el nombre del mes, entonces 1 y 2. Y punto y coma y falso, 0. Y cierro con paréntesis y le doy enter. Entonces, teniendo ya esta formulita, voy aquí a ponerle un colorcito. Ya puedo solamente pues copiar la fórmula. Yo les recomiendo que cuando tengan una tabla estructurada no jalemos desde sus esquinas porque se nos va a perder el formato. Lo voy a hacer para que lo vean y se pierde el formato. Entonces, lo que yo sugiero aquí es que le demos copiar, ¿sí? Control C, y luego nos vamos a rellenar los campos en donde queremos ver los datos y le vamos a dar clic derecho, ¿sí? Y le vamos a dar aquí, donde dice opción de pegado y la que dice FX, que es pegar fórmulas. Le vamos a dar pegar y ya nos sale los campos que requerimos sin necesidad de perder el formato, porque esta opción solo copia fórmulas. Bueno, entonces vamos a rellenar aquí la información. La utilidad es igual a las ventas o ingresos menos los costos. Vamos a colocar aquí utilidad es igual a ventas menos los costos. Sería C6 menos D6 nuevamente, lo que les mencionaba.
relleno con clic izquierdo, doy clic derecho y función pegado de fórmulas. Y vamos con la fórmula de utilidad, que la porcentaje de utilidad de una venta es la utilidad dividido entre la venta. Eso me da que en enero el porcentaje de utilidad de la empresa o de ese negocio fue del 45%. Nuevamente nos vamos control C y rellenamos, clic derecho y pegado de fórmulas. Listo. Bueno, hasta ahí lo que hicimos fue construir esa tabla, esa información, pues con el uso de una fórmula simple o básica que habíamos visto en la parte de la opción buscar V desde cero. Entonces aquí vamos nuevamente, vamos a rellenar estos campos, ¿sí? Entonces aquí vamos nuevamente a buscar V, ¿sí? Vamos a buscar el 6 dentro de la tabla que tenemos aquí. Entonces, en este caso me voy a llevar pues toda la matriz, ¿sí? Porque vamos a tener en cuenta el número del mes para traer los datos. Entonces, F4, punto y coma, y vamos a ver lo que me están solicitando en qué posición se encuentra a la derecha. Entonces, veamos qué es lo que me están solicitando en este caso. Está el nombre del mes, está de segundo. Entonces, recuerden, primero es lo que busco y luego de ahí para adelante pues tengo que contar posiciones. Entonces sería 1, 2. Aquí coloco el 2, punto y coma y 0 o falso. Y cierro paréntesis. Entonces ahí vemos que él ya me está diciendo que el mes 6 es lo que es referente al mes de junio. Listo. Entonces vamos con las ventas. Aquí, bueno, voy a hacerlo desde cero. Ahorita copiamos la fórmula que venía. Entonces aquí, nuevamente, voy a hallar las ventas. Entonces voy a hallar buscar V y voy aquí a darme referencia. Esta la voy a fijar porque siempre me voy a ir con esta. Para este caso, entonces la voy a, con F4 la voy a referenciar absoluta. Nuevamente la matriz, recuerden, voy a buscar el número del mes. Entonces la matriz está acá. F4, punto y coma, y lo que requiero son ventas. Entonces ventas se encuentra en la columna después del número del mes 1, 2 y 3. Dígito 3, dígito 0 para darle coincidencia exacta y vemos que, pues aquí vamos a verificar que para el mes 6, perdón, para el mes 6 las ventas fueron de 1.470 millones. Entonces vamos aquí y aquí. Entonces aquí estamos, bien. ¿Listo? Vamos con los costos. Entonces, nuevamente, entonces aquí podemos, hay que tener mucho cuidado con la función buscar V. ¿Por qué? Porque si bien lo han podido pues notar, el indicador de columnas es un valor que se digita manual. Entonces, al tú copiar y pegar o arrastrar esa fórmula, básicamente cuando es una constante, un número, él no te va a cambiar, no se va a mover de posiciones porque tiene una posición absoluta, por así decirlo. Entonces vamos a ver lo que pasa. Entonces aquí yo voy a hacer a copiar y voy a pegar la fórmula, ¿sí? Si yo sigo colocando esta fórmula como está arriba, él me va a, sencillamente él no me está diferenciando entre ventas y costos porque, como les mencionaba, él aquí solamente me está diciendo que me traiga la información de la columna número 3. Pero ¿qué pasa? Costos o los costos en este caso están en la columna número 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces lo que tendría que entrar aquí a cambiar va a ser el número 4. Entonces aquí tengo que cambiar el 3, ¿sí? Ese 3 no lo voy a dejar 3, sino que lo voy a dejar como un 4. Y listo. Eso sería lo que cambiaría y veamos ahora. Mira, entonces para el mes 6 los costos fueron de 900. Y como lo ven aquí, pues ya nos dio pues el resultado que esperábamos.
Otra recomendación, aquí nosotros en la utilidad podríamos podríamos también utilizar pues la fórmula nuevamente de buscar V. Yo que les recomiendo que cuando son operaciones entre las mismas variables y no hay modificaciones, tratemos de hacer las operaciones con los resultados, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando con porcentajes, porque los porcentajes pues no se pueden sumar o restar directamente. Entonces, cuando hacemos el uso de las fórmulas que ya los contienen, pues nos estamos ahorrando un riesgo de cometer algún error. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a hacer directamente. Voy a simplemente a restar las ventas menos el costo y aquí pues voy a hacer el porcentaje de utilidad que sería nuevamente mi utilidad sobre las ventas o los ingresos. ¿Listo? Y como lo pueden observar, pues ya tenemos todos los datos pues que nos estaban solicitando. Aquí pues no voy a copiar las fórmulas porque pues básicamente solamente es de suma y de división, de restas y de división. Listo. Ahora bien, para la función buscar v, pues como ustedes lo han podido observar, el segundo criterio es una matriz o tabla. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora es el uso de matriz. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer uso de rangos o uso de tablas. ¿Cuándo te recomiendo yo que uses un rango como lo hemos estado haciendo? Cuando son datos finitos y que no vas a agregar más datos adicionales. ¿Cómo así? Sí, es un ejemplo, por ejemplo, los meses del año. Los meses del año no van a cambiar, siempre van a ser 12. Entonces, en ese caso, el uso del rango es adecuado para esto. Pero ¿qué pasa? Normalmente nos están pidiendo que llenemos unas tablas de datos donde los datos van a irse acumulando. O sea, hay unos datos que ya son históricos y que tenemos o unas proyecciones que ya están allí. Pero lo que viene en el futuro, lo que puede llegar a pasar mañana, pues no está contenido dentro de un rango. Entonces es allí donde se hace importante todo el tema del uso de las tablas. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a entrar aquí en materia en el Excel. Entonces aquí ya tengo construida la tabla. Entonces en este caso ya nos están dando la información de los primeros 8 meses. Nos dan la información de ventas, de costos, utilidades y porcentajes de utilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que pasa cuando yo tengo la información por rangos y las cualidades y pues los inconvenientes que tiene el uso del rango cuando necesito adicionar datos. Entonces voy a ir un poco rápido en ese tema, ya hemos visto. Entonces aquí lo que voy a hacer es buscar, buscar V, voy a buscar este valor, ¿sí? Le voy a dar F4, punto y coma, lo voy a buscar en esta matriz, ¿sí? Los datos están hasta agosto, entonces me voy hasta acá, F4, punto y coma, y estoy buscando el número del mes, voy a traer mes, entonces el 2. Punto y coma, démosle aquí pues falso. Listo. Me voy con el siguiente. Voy a irme rápidamente. Sí, aquí entonces no es 2, sino que aquí lo cambiamos por el 3. Aquí le doy un formatico. ¿Sí? Aquí entonces nos vamos nuevamente. Control C. Control V. Y aquí ya no es 3, 1, 2, 3, sino 4. Y aquí recordemos pues cómo era el tema. Era pues o lo volvemos a hacer con la función buscar B o sencillamente podemos sumar y restar. Y aquí la utilidad, que sería el porcentaje de utilidad sobre las ventas. ¿Listo?
y así quedaría configurado nuestra tabla nuevamente. Pero ¿qué pasa? En este caso, pues como ven, en los meses van hasta el mes de agosto, pero pues ya nos ha entrado la información del mes siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, aquí ya el dato del siguiente mes? Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí pues ya yo voy a ver qué pasó en el mes 9 con el uso de la función buscar v. Entonces, como observamos, aquí no podemos todavía tener los datos del mes 9 porque no están dentro de la tabla. Si bien recuerdan, nosotros hicimos pues una acotación, un tamaño del rango definido, y como pueden observar, pues cuando yo actualizo o le adiciono datos, no ocurre nada. ¿Qué entraríamos a hacer en este caso para el uso de los rangos? Entonces tendríamos que ampliar la matriz, ¿sí? Los datos de las posiciones van a seguir siendo los mismos, pero tendríamos que ampliar la matriz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente pues tendremos que ampliar la matriz hasta lo que es la F10, ¿sí? Entonces aquí me voy a la matriz de la tabla y señalo, ¿sí? De la A2 a la F10 y le doy F4. Y ahora sí, ya por lo menos pues me aparece el dato del primero, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer cuando uso rangos y hay nuevos datos? Pues tendría que venirme aquí a ampliar siempre la matriz. Entonces de la A2 a la F9 ya no es, sino F10. Listo, acá también no es F9, sino F10. Y ahora sí estaría. Pero vamos a ver qué sucede cuando lo que quiero son datos de la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a ir entonces con este tema. Entonces, nuevamente, entonces voy a hacer primero las fórmulas y ahora adicionamos el mes 9, como lo hicimos allí en el ejemplo del uso básico, sin tablas. Entonces aquí, bueno, regálenme un segundito. Listo, aquí lo que hice fue normalicé pues el rango. Esto es un rango. Entonces lo que queremos es volver esto una tabla. Entonces lo que podemos hacer es oprimir. Lo que podemos hacer es hacer clic izquierdo o sí, clic izquierdo sostenido sobre la tabla que queremos pues volver tabla, el rango que queremos volver tabla, y le vamos a dar control sostenido con la tecla T y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Entonces él nos está diciendo que vamos a crear una tabla. ¿A partir de qué? Como yo ya sombreé los datos, entonces él me dice que la tabla se encuentra entre la A12 y la F20. Entonces, en este caso, como sombreé los encabezados, le voy a dejar el chulito listo, encendido de que la tabla tiene encabezados, ¿vale? Y le doy a aceptar. Automáticamente, la tabla ha obtenido un nombre. Miren, aquí lo pueden observar, ¿sí? Esta tabla se llama tabla 3. Entonces, vamos a ver cómo funciona entonces la función buscar b frente a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a hacer el llamado de la función buscar v. Lo que vamos a buscar nuevamente pues va a ser el dato del número del mes, y vamos a preguntarle por la matriz. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando, miren, ¿sí? Cuando ahora en ese momento le damos los datos de la matriz, él ya no nos dice, como nos decía acá, un rango que era de las celdas A2 a la F10, sino que me sale ya el nombre de la matriz por defecto. Entonces le vamos a dar allí punto y coma, y el indicador pues va a ser el que estamos hallando, sería 1 y 2. ¿Sí? Y nuevamente pues falso o 0.
Entonces, mire, ya me da febrero. Lo que podría hacer aquí nuevamente, entonces sería copiar y pegar. Recordemos que aquí, pues aquí ya las ventas es con relación a la columna 3. Nuevamente aquí pego esta, control derecho, pego fórmulas y aquí me voy con el número 4. ¿Sí? Y aquí pues vuelvo a hacer lo mismo. Hasta ahora pues es muy parecido a lo que estaba haciendo en la parte de arriba, ingresos menos costos, y aquí la utilidad dividido las ventas. Entonces, como pueden observar, pues hasta allí todo es muy normal, pero vamos a ver lo que sucede cuando voy a adicionar el mes de septiembre, como lo hice arriba. Entonces vamos a copiar la información y le vamos a dar pegar. Entonces, miren cómo aquí, en este pedacito de acá, podemos observar que la tabla se actualizó sola. O sea, él incorporó el dato de septiembre dentro de la tabla. Si damos aquí tabla 3, podemos observar cómo está sombreado porque él automáticamente Excel lo actualizó. Entonces vamos a, por ejemplo, aquí lo que hacíamos en el ejemplo anterior, digitar el mes 9 y ¿qué ha pasado? Pues que Excel, pues con el gran potencial de las tablas, ya nos ha traído el valor del mes de septiembre sin necesidad de hacer los pasos de cuando teníamos un rango solamente. Entonces, este es el poder que tienen las tablas dentro de las funciones, bueno, en este caso dentro de la función buscar V. Vamos entonces avanzando, ya digamos que pasamos el nivel de 0 y el nivel básico y vamos a entrar ya a un nivel intermedio. Entonces, en este nivel intermedio vamos a usar lo que es la función coincidir. ¿Sí? Vamos a empezar a... ¿Qué es lo complejo de la función buscar v? Que empezamos a mezclarla con diferentes opciones o otras fórmulas del mismo Excel que nos van a ayudar a obtener resultados que no lográbamos hacer con las simples hojas, con las simples fórmulas normales. Entonces vamos aquí a usar lo que es la función coincidir. Entonces la función coincidir lo que nos va a permitir es que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. ¿Por qué vamos a tener que usar esa función? Porque la nueva información que nos están solicitando, recuerden que estamos tratando de ir de lo básico, lo intermedio y lo complejo. Entonces, en este orden de ideas, pues la información que estamos viendo ya en esta hoja de Excel, pues es mucho más densa, por así decirlo, porque ya no me están dando la información de un solo mes, sino que ya me están dando tanto la información de todos los meses como toda la información de los meses y los años, del 2018, 2019 y 2020. Entonces, en este caso, pues he creado aquí como forma predefinida una lista de validación de datos para lo que es los años, para que me permita solamente escoger los que están dentro del rango, ¿sí? Recuerden que esto ya lo hemos visto en otros tutoriales. Si quieren pueden revisar pues, los otros tutoriales que hemos visto para que sepan del tema. Y asimismo los meses también. Ya están con una lista desplegable. Entonces vamos a hacerlo como si los datos que estuvieran allí estuvieran estáticos. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar las ventas, ¿sí? Del mes de noviembre, pero del año 2019. Entonces, vamos a hacer el uso de la función buscar v, ¿sí? Desconociendo pues desconociendo el uso de la función coincidir. Y ahorita vemos qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos primero, recordemos que la función nos va a permitir extraer valores que encontremos frente a la vertical. De ahí su nombre, buscar v, que es frente a la vertical.
Entonces lo que yo quiero en este caso bueno, el valor buscado va a ser este de noviembre, ¿sí? Aquí le voy a dar pues F4 y le voy a dar punto y coma y le voy a decir que la matriz, pues la matriz de datos, recuerden, si él me hubiera dado el número del mes, la matriz de datos hubiera empezado en A, pero él me está solicitando es el mes, que es un nombre, entonces empezamos desde la B3. Entonces, escojo el rango del B3 a la E14, fijo la matriz, recuerden, siempre fijamos las matrices o los rangos, punto y coma y el indicador de columna. Entonces, en este caso, pues aquí lo tengo arribita, me dice que es 2019, entonces yo lo que voy a hacer es, pues voy a contar 1, 2, 3. Entonces yo aquí le coloco el 3 y le coloco 0 o falso y le doy enter. Listo, entonces vamos a revisar. Entonces es 2019, noviembre. Entonces las ventas sí estuvo muy bien, ¿sí? Las ventas de 2019 en noviembre fueron de 1031. Pero ¿qué pasa? Yo podría cambiar este, ¿sí? A agosto y él me da 1104. Sí, aquí estaría nuevamente pues atinando pues al valor de noviembre, de agosto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ya no quiero del año 2019, sino que quiero saber el del 2020? Como lo podemos observar, pues el valor no ha cambiado. Miren, no depende de este. Entonces, aquí la función coincidir nos va a ayudar a asumir esa nueva complejidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene la función coincidir? La función coincidir es muy parecida pues, a la función buscar v. En ella lo que me va a pedir, espera, es muy fuerte. Dejémoslo ahí entonces. Listo, la función coincidir, como les mencionaba al principio, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Bueno, eso suena un poco enredado realmente, pero ahorita que veamos la aplicación, vamos a ver que no, lo que dice allí es más sencillo de lo que parece. Listo, entonces vamos aquí. Lo que yo recomiendo es que, bueno, que para empezar las funciones siempre se traten en una cajita aparte, en una celda aparte, y luego cuando ya tengamos mayor experiencia del tema, empecemos a incluirla dentro de las funciones como tal. Porque se vuelve, ya empezamos aquí con el nivel intermedio del uso de la función, se vuelve algo complejo, algo extensas, por así decirlo, las formulaciones. Entonces vamos aquí a empezar y entonces colocamos un igual y coincidir, ¿sí? Automáticamente, como les mencionaba aquí arriba en la caja, me va a pedir un valor buscado, ¿sí? Y me va a pedir la matriz buscada y un tipo de coincidencia, que en este caso, nuevamente el 0 viene a ser como la coincidencia exacta. Entonces, vamos entonces a coincidir, qué es lo que yo quiero que me varíe, que esta fórmula la fórmula no fue dinámica, fue el año. Entonces, lo que yo quiero darle a coincidir, en este caso va a ser la celda H8, ¿sí? Que es la fecha que contiene el año. Entonces le voy a dar F4, le voy a dar punto y coma, y la matriz que yo quiero en este caso va a ser empezando desde la vertical pues que me compone la función buscar v, porque recordemos que la primera donde está la función buscar v es la 1, la columna 1. Entonces yo tengo que tomar los valores, o sea, la matriz para la función coincidir también va a partir de esa unión, de esa intersección de esos puntos, entonces va a partir de ahí. Entonces los años pues están horizontalmente, entonces yo voy a señalar aquí de la B2, ¿sí? A la E2.
y voy a fijar eso con F4. Y le voy a decir que la coincidencia es exacta, ¿sí? Y voy a cerrar con paréntesis. Entonces, mire, automáticamente lo que sucedió es que él me dijo que el año 2019 que se encuentra en la matriz especificada ocupa la casilla número 3. Entonces vamos a verlo. Entonces él lo que hizo aquí fue buscar entre estos, ¿sí? Empezando de, recuerden, siempre cuenta desde la izquierda. Entonces en esta matriz él buscó el 2019 y luego él me trajo la posición. Entonces él me dijo, eh, voy a buscarte el 2019 y cuando lo encuentre te doy el número. Entonces aquí la posición 1, 2 y 3. Entonces por ende aquí te da el resultado del 3. Variando eso, pues el 2018 me va a entregar la posición número 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si coloco pues la del 2020, pues me va a salir la posición número 2. Sería 1 y 2. Ya con esto, con el uso de esta función, ya puedo hacer la parte dinámica que me faltaba, que estaba suelta en la función buscar v. Entonces vamos nuevamente al uso de la función buscar v, ¿sí? Y vamos nuevamente pues a llamar. Entonces yo lo que quiero es pues buscar el mes, el valor de la casilla que se encuentra en la celda H9, que en este caso pues ya lo cambié porque hicimos el último ejercicio con agosto. Igual, como ustedes saben, por eso es importante hacer referencia a una celda para que podamos ser muy dinámicos siempre. Entonces voy a buscar agosto en la matriz. Listo, eso no va a cambiar. Entonces le voy a dar nuevamente aquí. La matriz está contenida desde la B13 a la E14 y aquí es donde viene la parte dinámica. Entonces el indicador de columnas pues ya no va a ser 1, ni 2, ni 3, sino que va a ser, vamos a hacer referencia aquí a lo que encontramos mediante pues la fórmula coincidir que se hizo en una celda que no está dentro de esta función. Entonces aquí le voy a dar referencia a la función a la celda H5, ¿sí? Y pues aquí le doy F4, aquí punto y coma y le doy falso o 0. Y aquí vemos entonces, vamos a verificar entonces que en el año 2020, ¿sí? En agosto, las ventas fueron de 1.687. Entonces vemos aquí como ya mediante el uso de la función pues coincidir, podemos pues ya tener dos variables, buscar el valor frente a ya dos variables. Nuevamente pues aquí podríamos hacer lo mismo. Aquí digamos que ya se vuelve un poco complejo. Ven, déjenme, les saco las fórmulas para que las tengan allí y las vayan visualizando. Porque como les comentaba, pues ahora el uso de la función buscar v, cuando yo tengo toda la sintaxis, por así decirlo, pues se vuelve ya un poco complejo el manejo. Entonces vamos a ver, vamos a buscar el mes, ¿cierto? Punto y coma. En la matriz, recordemos aquí la matriz B2 a la E14, punto y coma. Recuerden que también hubiéramos podido hacer el uso de tablas y no rangos. Y aquí el indicador de columnas. En este caso voy a usar la función coincidir, ¿sí? No voy a hacer referencia, sino que la voy a hacer directamente. Recordemos que, y es el consejo que yo les doy, usen la fórmula en otro campo mientras se adaptan a ella. O es más, así se adapten, pero las fórmulas van a crecer demasiado, van a ser bastante extensas. Entonces mi recomendación es que le abran un campo, una columna a la función intermedia y luego hagan referencia a ella. Si ya no tienen los espacios suficientes,
pues sí les va a tocar hacer como lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces voy a hacer toda la función dentro de una misma celda. Entonces aquí voy a hacer la función coincidir, el valor buscado va a ser el año, que es la celda H8, punto y coma. La matriz buscada, como les mencioné, va a ser de la B2, pues donde están los años, de la B2 a la E2, F4, punto y coma. Y el tipo de coincidencia, pues va a ser exacto. Y cerramos aquí. Entonces mire que se va volviendo un poco complejo, ya no sabemos en qué momento pues empieza una y abre otra. Y aquí finalmente voy a cerrar la función buscar v con el 0. Y cerramos con paréntesis. Y podemos ver pues que la información, pues si bien pues ya se vuelve un poco compleja el tema de la fórmula, pues finalmente los dos valores vienen a arrojar lo mismo. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Creo que vamos avanzando de a poco. Es muy importante que lo hagan detenidamente. Por eso aquí les estoy dejando las fórmulas de cada uno para que vayan visualizando y viendo cómo el uso de la función buscar v, si bien como les decía es una de las más famosas, hay otras funciones que dan unos resultados muy buenos, como es la función buscar x, que muy pronto voy a hacerles el tutorial de esa función también, pero la función buscar v con el uso de otras funciones pues da unos resultados realmente extraordinarios y que podemos aplicar en cada una de nuestras empresas o negocios. Vamos al uso de la función, seguimos con el uso intermedio, ¿sí? Pero esta vez vamos a hacerlo con el acompañamiento de la función concatenar. La función concatenar lo que hace es unirme dos celdas mediante caracteres específicos. Entonces aquí nuevamente miren que la forma de la información me define qué puedo usar y qué no. Entonces en este caso, y es una de las funciones que yo más uso, realmente la de coincidir no la uso mucho, pero la de concatenar, el uso de concatenar con buscar vs, sí, digamos que en mi espacio laboral y académico la uso bastante. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el año 2019, en el mes de noviembre, cuáles fueron las ventas. Entonces aquí sería en el año 2019, voy a buscar año 2019 y el mes de noviembre. Se me perdió. Entonces aquí tendría que encontrar 1031. Entonces, ¿cómo hago eso? Nuevamente, pues como ustedes pudieron observar y les mostré, el uso de la función buscar v, pues solo me va a permitir el buscar un solo, frente a un solo carácter o frente a una sola variable. Entonces, en este caso viene a ser importante el uso de la función concatenar. ¿Cuál es el inconveniente con el uso de la función concatenar? Que voy a tener que crear columnas nuevas de mi base de datos o sea, voy a tener que modificar las celdas, mi estructura de datos, para poder conseguir lo que quiero. Eso es, en cierta forma, pues manipulación de datos, entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estas dos funciones juntas por ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser agregar. Recordemos que la función buscar v siempre va a buscar valores a la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es adicionar una columna al inicio de la tabla que tenemos. ¿Listo? Y aquí pues voy a ponerle concatenar. ¿Sí? Démosle el mismo contenido. Y aquí, bueno, todo lo que me están solicitando es que le traiga el valor de las ventas del año 2000, de noviembre de 2019. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es
concatenar lo que yo quiero buscar. Para este tema también es importante que unifiques. Esto no es un criterio mío. Tienes que crear aquí como una personalidad o una... Sí, tienes que crear tu propia personalidad de la función concatenar cuando la vas a usar para que recuerdes lo que vas a hacer. ¿Listo? En mi caso, a mí me gusta usar el separador de el guión al medio, ¿sí? Pero si tú quieres usar otro separador, pues lo puedes usar. Entonces vamos a hacer el uso de la función. Entonces vamos a hacer igual en la celda y vamos a llamar la función concatenar. Bueno, en este caso pues yo tengo la versión del Office 365. La función concatenar ya no está disponible, sino la función concat, pero son básicamente lo mismo. Entonces yo voy a señalar lo que me pide lo que me dice la función es que concatene. Entonces me dice, dime el primer texto y dime el segundo, dime el tercero, dime el cuarto. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es nuevamente concatenar, concat, y le voy a decir que me concatene el año y luego después de que coloque el primer texto me voy a punto y coma y aquí es donde les digo que es un libre albedrío de una personalización, o sea, pueden colocar lo que ustedes gusten, lo que tienen que acordarse o unificar es que sea un mismo criterio. Bueno, eso es lo que yo les recomiendo. Entonces, como les mencioné, yo uso mucho el guión al medio, ¿sí? Cierro guiones, le doy punto y coma y a continuación, después de este punto y coma, ¿sí? Lo que voy a hacer es traerme el otro campo que requiero. En este caso requiero el mes. Entonces, yo voy a concatenar el año 2020 con un guión y luego voy a unirlo con el mes. Entonces le doy aquí en D2. ¿Listo? No fijo nada, no coloco referencia absoluta en nada porque voy a mover estas fórmulas para desplegarlas hacia abajo porque las necesito. Entonces, como pueden observar, ¿sí? Me sale en la unión del año con el mes. Lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente desplegar esta fórmula, ¿sí? Hacia abajo para que me rellene los datos. Si tuviera una tabla, yo solamente tendría que crear eso en la primera opción y ya él me daría el desbordamiento hacia abajo de las fórmulas. Pero pues como estamos en rangos, pues tuvimos que hacerlo manual. ¿Listo? Nuevamente pues aquí vamos con entonces ahora vamos a concatenar lo que nos están pidiendo. Entonces voy y concateno lo que me están pidiendo. Entonces aquí nuevamente concatenar, ¿sí? El año, punto y coma, guiones, el, el signo que has elegido, punto y coma, y con lo que vas a concatenar, que sería el mes. Y cierro. Entonces aquí está la formulita que usamos para eso. Y aquí ya vamos entonces a hacer el uso de la función buscar v. Déjame yo duplico esta. Sí, entonces aquí vamos a hacer el uso de la función. Entonces vamos a buscar v. Entonces, nuevamente, vamos a hacer referencia primero a la fórmula pivot, que yo la llamo, en la celda donde la creamos, que en este caso fue la H1. Entonces yo voy a referenciar H1, le doy F4, ¿sí? Y me está pidiendo la matriz o tabla. Entonces la matriz o tabla, recordemos, tiene lo que yo esté buscando, debe estar a la izquierda de todos los datos que quiero que me refleje a la derecha. Entonces, por eso fue que tuve que agregar la función concatenar al inicio de la tabla o el rango. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar esta combinación de celdas dentro de la función de la tabla, perdón, del rango,
que está contenido desde la A2 a la E37. Esto, los rangos, recuerden, siempre van fijados con F4, punto y coma, y el indicador de columnas, pues el que voy a requerir es donde están los datos. Entonces los datos, en este caso, como están ordenados, pues siempre van a estar en la E. Entonces lo único que hago es, pues, contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí colocamos 5, punto y coma y falso o 0. Ay, Dios mío. Veamos. Sí. Y aquí nos dio el valor. Bueno, coloquemos un valor que esté más aquí arribita para que lo podamos visualizar. Podría ser 2019 marzo. ¿Sí? Que aquí lo tenemos. Entonces, marzo del 2019 fue un valor de 1.384 millones. Entonces, como lo podemos observar, con el uso de la función concatenar, podemos ya traer también, al igual que coincidir, valores que contienen ya dos condiciones. ¿Listo? Entonces, y aquí pues nuevamente hago el llamado de que primero lo hagan en una celda aparte y luego sí usen la función pues completa. Entonces aquí igual voy a hacer uso de la función, voy a copiarla de acá arriba para hacer un poco más ágil el tema. Y aquí en vez de matriz del indicador de columnas, pues voy a colocar la función concatenar, que como les mencioné, pues ya se vuelve un poco más complejo. Concatenar 2019, punto y coma, abro las comillas, guión, comillas, punto y coma, y marzo. Y cierro. Miremos acá porque como les dije ya se vuelve bastante complejo. Buscar V de la matriz, de la columna, del rango. Creo que no me faltó, si no, no. Veamos, buscar. Entonces aquí lo que voy a hacer es buscarle el concatenar, que se vuelve bastante tedioso, mírenlo a continuación. Entonces voy a concatenar este, punto y coma, abro guiones, guión al medio, abro signos, guión al medio, punto y coma, y voy al mes. Y F4 y punto y coma. Dios mío. Si lo ven, se vuelve bastante tedioso. Entonces, valor buscado es el concatenar. Sí, está bien. La matriz sigue siendo la misma. El indicador de columna sigue siendo la misma y el rango sigue siendo el mismo. Listo. Entonces, como pueden ver, yo llevo bastante rato usando las fórmulas y aún así, pues se vuelve complejo. Ya lo vieron, que se vuelve complejo, pues ya el uso, pues ya en una misma función de este tema. Entonces, pues creo que hemos terminado el nivel intermedio aquí. Y lo que viene ya es algo avanzado, que es ya unir tres o más coincidencias o tres o más datos frente a un valor a buscar. ¿Listo? Entonces vamos con el uso avanzado, con la función concatenar. Aquí funciona igual, básicamente pues aquí ya lo que nos están diciendo es que pues los datos cambiaron un poco, entonces ya nos dan datos del 2020 a 2019, del nombre del mes, el mes, pero aquí ya no nos dan el dato solamente de los ingresos, sino que también de los costos. Y pues ya aquí nos dan el valor. Entonces aquí lo que nos están pidiendo, por ejemplo, bueno, aquí lo voy a cambiar. Voy a cambiarlo para uno que esté por aquí. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que demos el valor de el 2019. Saquemos, no sé, agosto. Y que sea el indicador de ingresos para que lo veamos aquí arribita. Listo, entonces nos están solicitando
que demos el valor de el año 2019 para el mes de agosto para los ingresos, que demos el valor en ventas. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Entonces aquí nuevamente vamos a hacer uso de la función concatenar, pero ya no vamos a concatenar dos celdas, sino que vamos a concatenar tres. Bueno, aquí ya lo tenía especificado un poco, pues ya tenía abierta la columna. Entonces vamos a colocar, nuevamente hacemos igual, hacemos llamado a la función concatenar y nuevamente pues vamos a concatenar 2020, punto y coma. Ahora usas tu separador, punto y coma, o si quieres lo puedes hacer junto. Yo no recomiendo mucho que los dejemos juntos porque siempre ese delimitador nos va a indicar que hay un cambio o hay una celda diferente. ¿Listo? Eso es como yo lo realizo. Tú lo puedes, digo, tú lo podrías hacer junto, o sea, concatenar y llevarte los tres datos, pero pues va a quedar 2020 enero ingresos. Va a quedar junto y no va a haber como un orden lógico. Es mi forma de verlo. Entonces yo voy a concatenar la celda B2, que es el año, con el mes, ¿sí? Y eso a su vez, pues lo voy a unir o lo voy a separar frente al guión y adicional a eso le voy a colocar los ingresos. Pues voy a concatenarlo con los ingresos. Entonces mire cómo quedó ya aquí la puesta. Entonces yo quiero el dato de el año, el mes y el indicador. ¿Listo? Que es lo que me piden. Año, mes, indicador. Bueno, aquí ya tenemos que desplegar pues esa fórmula. Aquí pues recuerden, aquí tenemos que unir, pues colocar aquí lo que vamos a buscar. Recuerden, esta parte de acá tiene que estar a la izquierda. Perdone que les recalque tanto, pero la mayor parte de los problemas en el uso ya de las funciones avanzadas vienen por pequeños detalles, pequeñas cosas que olvidamos. Entonces siempre hay que adicionar a la izquierda. Vamos a buscar 5, 6, 7, 8 caracteres, los vamos a concatenar, pero lo vamos a hacer a la izquierda. ¿Por qué? Porque la función buscar v no permite hacer conteos de celdas hacia la izquierda, sino hacia la derecha de los valores que inicialmente tengamos a buscar. Entonces aquí en la función i, pues voy a concatenar mi búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Concatenar el año, otra vez punto y coma, aquí lo voy a hacer un poquitico rápido, creo, guión, punto y coma, el mes, punto y coma, guión, cierro, punto y coma, y el indicador, ¿sí? Y cierro. Y aquí pues obtengo lo mismo que tengo allá con la función concatenar. Hizo concat. Y ahora pues entonces voy a hacer uso de esa referencia. En este caso ya no solamente voy a hacer el ejemplo llamando a la función. Como ustedes pudieron observar en el ejemplo anterior, pues ya se vuelve un poco tedioso unir dentro de la misma fórmula. Entonces, pues, si ustedes lo quieren realizar, pues igual aquí ya les estoy dando las herramientas para que lo realicen. Pero por ahora pues yo para aligerar también el tema, voy solamente a irme aquí al uso de la referencia para el dato. Entonces voy a buscar, hago el uso de la función buscar v, ¿sí? Y voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Recordemos lo que acabamos de hallar, la función concatenar. Entonces aquí, recuerden, es la que está, digamos, oculta, no la que está en la tabla. Tenemos que hacer referencia a esa combinación de las cosas que nos están pidiendo. ¿Listo? Y punto y coma. Entonces vamos a la matriz. La matriz va a ser la misma, pues recuerden, donde está la función, ahí empieza. Y le doy, pues coloco la función, que en este caso es de la A2 a la F73, punto y coma, y el indicador de columnas vuelvo entonces a contar. 1, recuerden 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Porque el valor está en la F.
Entonces 6. Y aquí el 0 o falso. Y cerramos. Listo. Entonces aquí vamos, igual no lo he validado. Validémoslo. Aquí está la fórmula. Entonces validémoslo que en el año 2019 los ingresos para agosto fueron de 1104. En el año 2019 los ingresos para agosto fueron de 1104. Y como podemos ver, pues está bien. Igualmente, pues hagamos uno del año 2018 que no vemos aquí, en mes de octubre, y ya no veamos ingresos sino costos para verlo. Entonces vamos a ver si pues estamos dando los resultados que estamos esperando con la fórmula. 2018 costos de octubre, 2018 costos de octubre, perdón, costos 2018. Si ven que se vuelve ya complejo cuando son bastantes datos, buscarlos así de fácil, entonces allí es donde el uso de estas funciones nos vienen pues a simplificar la vida en el trabajo. Entonces 2018, costos de octubre, 1497. Y bingo, es el valor que necesitamos. Déjale un segundito. Bueno, vamos con una última utilización de la función buscar v frente a lo que es el tema avanzado. Hay más usos de la función buscar v. Uno de los que más me gusta y de los que más la uso es el uso de captar diferencias entre tablas, pero eso lo voy a dejar para un tutorial aparte, ¿vale? Debido pues a que ya es bastante contenido el que estamos viendo aquí. Entonces vamos con la parte avanzada, con el uso del cianidado. O sea, vamos a usar el cianidado adicional, le vamos a colocar la función buscar v para poder hallar los resultados esperados. Entonces en este caso ya pues cambió un poquito el tema. La matriz de datos nos están dando una factura, ¿sí? Nos dicen que es de un año específico, hay varios años, y pues nos dan el mes, que ya sabemos cómo buscarlo, cómo traerlo, y nos dan el valor de esa factura, ¿sí? Y al final nos están diciendo si esa factura fue pagada, facturada o está en cobro jurídico, ¿listo? Que es básicamente lo que puede ocurrir con una factura. Entonces nos están pidiendo que la gerencia o nuestro jefe nos está solicitando o nosotros queremos de nuestro negocio saber unas facturas en específico, qué es de qué año son, de qué mes son, qué estado tienen y cuál es su valor adeudado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer adicional a estos datos que me están pidiendo aquí, inicialmente esos tres, me están pidiendo que en el valor adeudado, ¿sí? Coloquemos un valor de 0 si el estado, si estas celdas de aquí son pagadas, ¿sí? Porque pues no, ya no me van a deber nada. Entonces aquí tengo que decir que el valor es 0, pero caso contrario, que es los otros dos estados, que la factura está vencida o que ya pasó a cobro jurídico, pues requiero saber cuánto es que me están debiendo. Entonces vamos a manos a la obra, entonces empecemos. Entonces lo primero pues va a ser el año, vamos a hacer un buscar normal porque no requerimos ninguna dato avanzado, pues sí, ninguna formulación avanzada. Entonces vamos a buscar la factura, ¿sí? Aquí le puedo dar un F4. ¿Yo qué quiero? Recordemos, en referencias absolutas no se me va a mover la H, entonces yo le puedo dar F4 y otra vez F4 hasta que el signo de pesos me quede al lado de la H, ¿sí? Como lo ven aquí. Listo, punto y coma y la matriz. Entonces la matriz pues está desde acá
y la señalo toda. De este caso, entonces está desde la A2 a la F37. Recuerden, las matrices se fijan con referencia absoluta. ¿Listo? Listo, punto y coma. Y el indicador, entonces el año en cuál está. Entonces aquí está la primera, el año 1 y 2. El año está en el 2. ¿Listo? Punto y coma. Y falso o 0. ¿Listo? Esto mismo que hice aquí, como ya fijé bien todas las celdas, pues lo puedo copiar hacia abajo. Entonces, clic derecho y pegar funciones. Entonces, si queremos, pues ahorita verificamos verificamos las tres al final del texto, ¿listo? Entonces voy nuevamente entonces con el mes. Entonces recuerden, me puedo traer, como hice buenas referencias, tanto verticales como horizontales, me puedo traer esta fórmula. Recuerden, la función buscar v tiene una parte que es constante o manual. Esa nunca va a cambiar, así la lleves hacia donde sea. Entonces vas a tener que siempre el indicador de columna que modificarlo. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos nos están pidiendo el mes, ¿cierto? Entonces voy a buscar la factura, ¿sí? Dentro del rango y la matriz va a ser la misma, recuerden, por eso la fijamos, pero lo que va a cambiar es el indicador de columna. Entonces, veamos entonces, la factura es 1, 2 y el mes estaría en el 3, supuestamente. Entonces vamos a colocar 3 y veamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces me da que está en el mes, el 5, pero yo aquí no me están pidiendo el mes, el número del mes, me están pidiendo el mes. ¿Qué pasa? Aquí lo que yo les decía, hay que tener mucho cuidado con las celdas ocultas, porque las celdas ocultas sí suman, sí adicionan posiciones frente a lo que quiero buscar. Entonces aquí hay una celda C, que es el número del mes, que ya realmente pues, me interesa es el mes. Entonces, pero esto suma, yo lo tengo oculto, pero suma. Entonces aquí lo que tendría que hacer es que la columna no es 3, sino que volvamos a contar. 1, 2, 3 y es 4. Entonces aquí tendría que cambiar y cambiar ese 3 por 4 y ahora sí ya me va a dar. Voy a volver a ocultarlo porque realmente no la necesito y esa lo puedo arrastrar. Nuevamente pues voy a traerme esta para acá para hallar el estado. Y hasta aquí digamos que es lo que hemos visto de lo que es la función buscar v normal. Aquí entonces ya no va a ser 4 sino 1, 2, recuerden que las es 3, 4, 5 y el estado está en el 6. ¿Listo? Entonces aquí no le voy a poner 4 sino 6. ¿Sí? Y esta la paso acá. ¿Listo? Entonces aquí es donde viene ya la última parte pues que les traía en el tutorial, que es el uso de la función cianidad. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que cuando el estado sea pagada, entonces que me traiga un valor de 0. Y caso contrario, que me diga cuánto me están debiendo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar con la función si y abrimos. Entonces vamos a hacer lo que dice ahí. Si la celda que me dio como resultado el estado, entonces si K5 es igual, ¿sí? Abro comillas, lo que me están diciendo ahí, pagada. Cuando yo voy a insertar texto para verificar, para hacerle el contraste, para hacer la comparación, siempre va en comillas, ¿vale? Entonces, si la celda K5, que es la celda de enseguida que me dio el resultado del estado de la factura, es igual a pagada, entonces pues no me deben nada, ¿cierto? Caso contrario, punto y coma, ¿sí? Entonces, si no está pagada, entonces tráigame el valor. Entonces aquí hacemos nuevamente el uso de la función buscar v. Entonces, sí,
Esta no, si esa es 0, entonces tráigame 0. De lo contrario, entonces, valor, búsqueme la factura. Aquí ya se vuelve un poquito nuevamente complejo. Recordemos que este es el uso ya avanzado. Búsqueme la factura dentro de la matriz nuevamente. ¿Sí? Y tráigame el valor que me deben. Sí, entonces el valor que me deben está. Entonces él me dice que si ya te pagaron, pues tráete un valor de 0, porque ya te pagaron. Pero de lo contrario, ve y busca esta factura y dime cuánto me deben. Entonces ya tengo los datos, aquí me falta solamente el valor. El valor sería, entonces, la columna E. La columna E es 1, 2, recuerden que aquí está el 3 que es la C, 4 y 5. Aquí sería 5. Y coincidencia exacta, 0. ¿Listo? Bueno, ahí me salió faltó un paréntesis, entonces por eso fue lo que salió. Y aquí podemos ver que la primera factura, pues es una factura que ya está pagada y por ende pues me da 0. Vamos, la siguiente factura pues es una factura vencida, entonces todavía me la deben. Entonces como hicimos bien, verifiquemos que las fórmulas estén bien referenciadas. Como hicimos bien la referencia, pues podemos entonces traernos esa fórmula para la siguiente ¿qué? Para la siguiente posición. Entonces vamos a traérnosla y vemos entonces. La factura 35330, que es de julio, se encuentra vencida. Por ende, como se encuentra con un estado diferente a la pagada, entonces me da el valor que me deben. Entonces esa factura que es del julio del 2019 me deben 1.299.000. Vamos a buscar ese número de factura y vamos a ver si es verdad lo que estamos averiguando. Entonces la encontramos aquí. Dice que, mire, entonces dice que me deben 1.299.000 de esa factura de julio del 2019. Y verificamos y si es verdad. Listo, entonces vuelvo y recordemos, lo de las celdas, lo de no poner valores es muy importante. Mire que solo tenemos que hacer un esfuerzo. Si tengamos una lista interminable de facturas a las cuales queremos hacerle esto, pues básicamente hacemos el esfuerzo en la primera y ya si referenciamos bien, ojo, si referenciamos bien, pues ya vamos a poder tener nuestros datos organizados de una forma que nos va a ahorrar mucho trabajo. Entonces vamos a buscar la siguiente para ver pues, si también nos fue bien con las fórmulas. Entonces vamos a buscar la factura que es de febrero del 2018 y que ya pues por su tiempo se encuentra en cobro jurídico. Y vamos a ver si nos deben el 1.191.000. Luego control B y aquí voy a hallar, vamos a buscar el valor de la factura. Entonces la factura 035.337 que es de febrero del 2018 se encuentra en cobro jurídico y me deben 1.191.000. Y como lo pueden observar, pues ese es el valor que estamos arrojando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que es bastante información. Voy a subir el tutorial completo, pero creería que en días posteriores voy a tratar de sacar aparte lo de buscar V de 0, básico, intermedio y última parte que vimos de uso avanzado. Pues por hoy, como te digo, han sido todo. Espero que la explicación haya sido muy buena, que te haya gustado el contenido y por favor considera suscribirte si no lo has hecho para que te lleguen las notificaciones de los nuevos tutoriales que estoy por realizar, porque va a ser un contenido muy bueno, muy extraordinario que espero que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta una nueva oportunidad.